Ahora sí, oficialmente estamos en la segunda sesión del Seminario Permanente Agua y Cultura, hoy 30 de julio del 2025. Generalmente en estas sesiones tenemos dos presentadores, pero el día de hoy vamos a tener solamente uno. Alfredo Méndez Baena, de la Universidad Autónoma de Guerrero, ya viejo conocido de este seminario. Bienvenido y bienvenidas todas las personas Gracias. que están conectadas. Hoy sí, comentábamos fuera de línea con Alfredo que tiene muchas personas. Creo que es una de las sesiones que más participantes tiene. Pues entonces, dado este éxito rotundo, Alfredo, pues solamente voy a hacer la presentación de Alfredo, que es investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero, que tiene varios proyectos que ha realizado en esa zona y que también tiene un proyecto que ahorita no tengo el nombre y si nos lo puedes recordar, te lo voy a agradecer, a Alfredo, que tiene un proyecto relacionado con los famosos PRONACES del anterior CONACYT y ahora Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación, ¿no? Lo que Alfredo nos va a hablar el día de hoy lo tituló La gestión del agua en los gobiernos de la 4T entre el discurso y la práctica. Y pues bueno, sin más, quiero dejarle el micrófono a Alfredo. Para los nuevos que han llegado a este seminario, que no conocen la dinámica, vamos a tener media hora de presentación directa de Alfredo y media hora de preguntas y comentarios posteriormente. Bueno, ahora sí, Alfredo, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y bueno, pues cuando hiciste la convocatoria eh, para esta edición 2025 del seminario, pues justo pensé que era eh, pertinente, ¿no? Con el inicio del sexenio de la doctora Sheinbaum reflexionar sobre este tema. Eh, ¿Ya se ve la presentación? Ya se ve, ya la vemos. Ujú. Este, y quiero empezar, perdón, planteando o aclarando un par de cosas. Eh, yo me posiciono como, no solo como académico universitario, sino como activista en la defensa del territorio, del agua y defensor de los derechos humanos. Y entonces por eso me parece que, digamos, con la experiencia de mucha gente que hemos participado desde diferentes frentes de batalla, desde hace décadas, es necesario reflexionar sobre el rumbo que está tomando la gestión del agua en el país, eh, pensando en que lo que vivimos actualmente es una coyuntura que, que difícilmente nos habíamos imaginado, ¿no? Durante muchos años estuvimos desde la resistencia encarnizada con uñas y dientes frente a oleadas devastadoras que arrasaban en diferentes ámbitos de los territorios y de repente cambia en cierto sentido la correlación de fuerzas y se vislumbra la posibilidad de cambios profundos. Entonces estamos ahí en ese parteaguas y por eso me parece que vale la pena hacer esta reflexión. La segunda aclaración es que
ya cuando dimensioné el tamaño de lo que había ofrecido con el título, me entró el pánico y entonces empecé a consultar a varios colegas, les pedí opiniones pensando en hacer un poquito menos subjetivo la presentación. Y entonces públicamente quiero agradecer a varios colegas que me respondieron y amablemente me compartieron reflexiones. Francisco Peña de Paz, Ana Domínguez, Ricardo Bando, Gerardo Alatorre, Mayrena Alavés, Daniel Sandoval, Nora Velázquez, Luisa Parey, Janet Barcas, Karina Guadalupe. eh, que estuvieron opinando sobre esto y bueno, pues sin más, eh, vamos a plantear de entrada, solo a manera de introducción, pensar la complejidad de esto, ¿no? El agua abarca prácticamente todos los aspectos de la vida humana, por lo que gestionarla como un bien público reviste una complejidad muy grande no solo por la diversidad de ámbitos en las que se interviene, sino también por la diversidad de instrumentos de política pública susceptibles de ser aplicados y con los cuales uno esperaría que se pueda concretar la idea de país y de sociedad que tiene un gobierno, en este caso, un gobierno que se declara progresista, humanista y de izquierda, ¿no? Entonces, desde ahí lo siguiente es, bueno, ¿y cuáles son los alcances, no? Entonces, lo que yo me propuse y que les quiero compartir hoy es analizar la política pública en materia hídrica que se implementó en el sexenio de López Obrador y lo que llevamos del sexenio de Claudia Sheinbaum, sin considerar otros órdenes de gobierno, ¿no? Eh, y bueno, desde el punto de vista conceptual, pensando que son dos gobiernos que ofrecieron un cambio de régimen, entonces me parece importante hacer un análisis desde la continuidad o discontinuidad respecto de los gobiernos federales previos, ¿no? De los cuales ambos se pretenden distanciar. Y y en tercer lugar, decir, bueno, por obvias razones, el análisis parte de analizar la política pública que se ejecutó desde la Conagua, por ser la dependencia por ley encargada de la materia, pero después, sobre todo con las opiniones de varios de los colegas que mencioné, se vio la necesidad de analizar casos concretos que fueron ejecutados desde dependencias de otros sectores, pero que tuvieron claras implicaciones en materia hídrica, ¿no? Entonces, lo primero, y solo para poner como telón de fondo, justo los sexenios previos y de los cuales la 4T pretende tomar distancia, eh, haciendo una crítica de lo que fueron las políticas neoliberales implementadas sobre todo a partir del salinismo y que en ese contexto de que estaba por firmarse el Tratado de Libre Comercio, se implementaron y que se vieron reflejadas o se materializaron en la Conagua, creada en el 89 del siglo pasado, y la Ley de Aguas Nacionales promulgada en el 92. Y, y yo lo que planteo, y varios compañeros coinciden, es que el objetivo de estos dos instrumentos de política pública, el objetivo oculto, era restringir los derechos de las comunidades, permitiendo sustraer la gestión del agua del ámbito de las empresas y del ámbito público para concesionarlo a las empresas y promover con ello la llegada de capitales, principalmente extranjeros, pero también nacionales, ¿no? Y esto se refleja con mucha claridad cuando con el dato de que históricamente las concesiones en materia de agua hasta el 92 habían llegado a 5.000 títulos y a partir del 92 al 2024 se entregaron 360.000 nuevos títulos de concesión de agua. Entonces, esto permitió eh, la entrega de un bien eh, patrimonio de los mexicanos a la iniciativa privada. Según el registro público de derechos de agua,
el 70% de toda esta agua concesionada está en manos de menos del 7% de los usuarios. Y el 1,1% de ellos concentra la quinta parte del agua concesionada. En un estudio que realizaron compañeros, Gómez y Moctezuma, lo que encontraron, o ellos definen este concepto de los millonarios del agua, que son todos aquellos que disponen de concesiones por más de 1 millón de metros cúbicos al año, ¿no? Y ahí encontramos agroindustrias, mineras, refresqueras, cerveceras, embotelladoras, hasta bancos, ¿no? Los datos del Plan Nacional Hídrico eh, en el sexenio de López Obrador plantean que el 17% de los acuíferos están sobreexplotados y en el 10% de las cuencas el caudal concesionado excede la recarga, ¿no? Y esto no es responsabilidad de nadie más que de la Conagua, que es quien otorga estos títulos, ¿no? Y para seguir en este diagnóstico, bueno, según este mismo instrumento oficial, el Plan Nacional Hídrico, eh, las industrias son las principales responsables de la contaminación de los cuerpos de agua nacionales, eh, sobre todo aquellas que tienen que ver con metales y con agrotóxicos, dando lugar a lo que en el sexenio pasado se reconoció como las regiones de emergencia sanitaria y ambiental, las RESAS, ¿no? Eh, la Secretaría de Salud reconoce la existencia de 30 regiones de emergencia sanitaria y ambiental, esto en 2023, pero algunos investigadores, como Andrés Barreda, que estuvo a cargo del PRONACES de agentes tóxicos y procesos contaminantes, habla de que el 70% de las aguas superficiales del país están contaminadas, ¿no? Esto, por supuesto, repercutió en el colapso de la agricultura y la ganadería campesina en varios lados, el empobrecimiento de amplios sectores, aumentó de manera exponencial el consumo de agua embotellada, y con ello el consumo sobre todo de bebidas azucaradas y de enfermedades crónico-degenerativas asociadas con la contaminación, pero también con el consumo excesivo de bebidas azucaradas. Es decir, la operación impune de las empresas permitida desde la Conagua y legalizada desde la Ley de Aguas Nacionales generó eh, una crisis hídrica, pero no solamente, sino también ambiental, de salud pública y en la economía campesina familiar, ¿no? Entonces, con este escenario, es importante dejar claro que esta crisis hídrica del país no es un fenómeno natural como nos han querido hacer creer los organismos empresariales, sino que es una catástrofe que se ocasionó de manera deliberada e irresponsable, porque se entregaron bienes fundamentales a la iniciativa privada que lo saquearon, ¿no? Y entonces las preguntas son, bueno, ¿y quiénes fomentaron el acaparamiento en manos de los particulares, quienes restringen hasta la fecha el acceso a los comités comunitarios de agua, quienes son omisos ante la contaminación de empresas, de ayuntamientos, etcétera? Pues sí, sí es la entidad responsable de la gestión del agua, que es la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Entonces, eh, la pregunta que se deriva de ahí es lógico pensar que los instrumentos que causaron el desastre van a permitir solucionarlo. Bueno, pues así llegamos al 2018 con el cambio de régimen y una declaración que me parece que ayuda a orientar la reflexión, ¿no? López Obrador planteó de manera muy acertada, me parece, y que fue lo que nos convocó a millones de mexicanos a una idea de que era necesario transformar la vida pública del país, y él lo resume en esta frase que planteó: por el bien de todo, primero los pobres, ¿no? Y a partir de esto planteó diferentes ejes estratégicos para recuperar el sector público en áreas estratégicas como el sector eléctrico, el petrolero, el ferroviario, la redistribución de los ingresos,
a partir de becas, de subsidios, etcétera. Y esto lo operó creando dependencias, modificando otras, creó programas, hubo cambios a la Constitución, hubo cambios a las leyes, se promulgaron leyes, se asignaron presupuestos, etcétera. Y lo que me parece que todos debemos tener claro es que a través de todas estas acciones de gobierno, de política pública, quedaron claras cuáles eran las prioridades de la administración, ¿no? Esto me parece importante dejarlo sentado ahí, ¿no? Porque en medio de esto, la Conagua no se ha tocado. La ley de aguas nacionales no se ha tocado. Bueno, ¿qué es lo que planteó el Programa Nacional Hídrico? Cosas que no podemos sino estar de acuerdo. Garantizar progresivamente los derechos al agua y al saneamiento, aprovechar de manera eficiente el agua, reducir la vulnerabilidad, preservar el ciclo socionatural del agua, mejorar las condiciones de gobernanza. Sin duda, estamos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Este es un análisis esta gráfica me la facilitó el compañero Daniel Sandoval a partir de datos de la presidencia. Esta es la inversión declarada en materia hídrica, y es bien interesante, ¿no? Vean cómo el presupuesto de la Conagua, bastante reducido respecto de los sexenios anteriores, se canalizó sobre todo a obras grandes para garantizar el abasto en las ciudades, pero también para aumentar la superficie bajo riego en la idea de promover la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, esta es la idea, el cuchillo en Nuevo León, agua saludable para la laguna. Muy interesante lo que pasó con la presa El Zapotillo en Jalisco. Este, Muy interesante lo que pasó con el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, en lo que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Eh, Esta segunda gráfica hace un comparativo del presupuesto oficialmente declarado que ejerció la Conagua en los últimos 4 sexenios. Y es muy interesante ver cómo aumentó de manera progresiva y bastante acelerada, sobre todo en el periodo de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero al parecer con muy pocos resultados, con grandes obras, hubo muchos señalamientos de corrupción, de poca eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Y cuando llega el gobierno de López Obrador y la austeridad republicana, bueno, la inversión en la Conagua se cae y regresa a los niveles que se tenían en 2009 más o menos, al principio del sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Em, ¿Y qué fue lo que se hizo, ¿no? Cuando se analiza esto. Eh, Obras claramente destinadas a generar beneficio social. Sin embargo, siguió habiendo esta idea desarrollista, ¿no? Entonces, por ejemplo, señalamientos como el Tren Maya y algunas otras obras eh, que tienen repercusiones, no está muy claro de qué nivel y de qué magnitud, pero lo que sí es claro es que el sexenio cerró manteniendo una deuda ambiental, ¿no? La Conagua siguió operando con total opacidad, sin rendición de cuentas ni vinculación con la ciudadanía, por lo cual las condiciones de gobernanza no mejoraron respecto de sexenios anteriores, ¿no? O sea, hubo incluso episodios muy sospechosos, ¿no? El incendio ese repentino en el edificio de Conagua, justo en el piso en donde se resguardaban físicamente los archivos de las concesiones existentes, con lo cual se nulificó la posibilidad de transparentar, por lo menos en el corto plazo, qué pasaba con las concesiones, pero también la salida de funcionarias que habían tenido actitudes críticas y que esto ocurrió sin mediar ninguna explicación, ¿no? Es decir,
no se cumplió con el compromiso de combatir la corrupción al interior de Conagua, ¿no? Y sin voluntad política para derogar la ley de aguas nacionales, a pesar de que es un compromiso del Congreso de la Unión y de que incluso hay un apercibimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a pesar de que en 2020 se entregó la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas respaldada por más de 200,000 firmas de ciudadanos mexicanos. Esta iniciativa contó con un dictamen favorable en comisiones, tuvo opiniones favorables de diferentes dependencias, de diferentes sectores, incluso el relator especial de la ONU en materia del derecho humano al agua la elogió de manera notable y sin embargo esta iniciativa nunca llegó al Pleno para ser votada porque fue bloqueada por la Conagua, ¿no? Eh, y bueno, pues en otros sectores que no son la Conagua nos encontramos algunas cosas bien interesantes. Quiero resaltar algunas de ellas. Desde CONACYT se concibió y se puso en marcha un instrumento muy interesante que fueron los PRONACE, los Programas Nacionales Estratégicos, que pretendieron generar alianzas interactorales, intersectoriales, para tratar de resolver los grandes problemas nacionales. Vivienda, contaminación, agua, violencia, etcétera, ¿no? Y esto movilizó sectores amplios de la población justo a pensar, a ponerse de acuerdo, a concertar y a ejecutar acciones. Y esto fue muy relevante. En el caso del agua, se ejecutaron 9 proyectos nacionales que abarcaron 21 de los estados del país, ¿no? Generando iniciativas bien interesantes. Hubo también trabajo interesante desde la CONAM. Por ejemplo, el decreto de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí fue muy interesante porque esta zona, que es el gran aljibe, dice mi amigo Francisco Peña, para la ciudad de San Luis, en el semidesierto, pues estaba siendo amenazado por el cártel inmobiliario que quería construir ahí unidades habitacionales. Entonces, la intervención de la CONAM fue súper oportuna para proteger esta zona. Pero también cosas como el trabajo que desde el INPI, por ejemplo, se hizo para restituir la propiedad de 30,000 hectáreas, incluidas las aguas superficiales al pueblo yaqui. Aunque ahí sí, la Conagua tuvo que ver en que hasta la fecha no se hayan registrado los títulos de derechos de agua anclados en ese decreto, ¿no? También, bueno, luz y sombra, ¿no? O sea, en la zona yaqui, justamente Minera México, ustedes recordarán, hace más de una década ocurrió lo que algunos catalogan como la peor tragedia ambiental en la historia del país, ¿no? Y sin embargo, pasan los años y ninguna autoridad es capaz de obligar a Minera México a restaurar el daño causado en el río y compensar los daños a la población, ¿no? Otro tema que me parece muy relevante es la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se estaba construyendo en el lago de Texcoco, ¿no? A partir de la resistencia social y la consulta pública que se hizo, bueno, se cancela el proyecto y se declara como área natural protegida al lago de Texcoco, lo cual también me parece muy relevante. Dos casos que también quiero resaltar fue la consulta popular que se hizo a partir del proyecto de instalar la cervecera Constellation Brands en Mexicali. La gente votó mayoritariamente por no y el gobierno federal no dio los permisos, ¿no? Eh, un caso parecido fue el caso de Monterrey 6, en donde pues prácticamente la mesa estaba servida para uno de los más grandes proyectos de trasvases del país, con muchas resistencias por parte de los pobladores de la región del Pánuco, de donde se iba a despojar el agua, y el gobierno federal optó por un proyecto alternativo, que fue el acueducto El Cuchillo 2,
con lo cual se resolvió la demanda para la ciudadanía sin las implicaciones nocivas que tenía el Monterrey 6, ¿no? Entonces, estas son algunas de estas acciones que yo quería resaltar. También en materia de minería fue muy interesante los cambios que se operaron, que aunque muchos nos quedamos con ese sabor agridulce de que se podía haber profundizado, pero las reformas a la ley minera fueron muy interesantes en términos de suprimir la condición de uso preferente del suelo, ¿no? Lo cual era realmente una aberración, prohibir el desarrollo de actividad minera dentro de polígonos decretados de áreas naturales protegidas, ¿no? O en donde haya riesgo a la población, y restringir el uso libre del agua dentro de las regiones mineras bajo explotación, así como disminuir el periodo de concesiones de las concesiones mineras, ¿no? Luz y sombra, de nuevo, ¿no? La construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la región de Zumpango y Tecámac, pues está promoviendo la urbanización y la industrialización de una zona en el acuífero Cuautitlán Pachuca, que es de los que tienen los números más drásticos de sobreexplotación y que pues está al borde del colapso hídrico, ¿no? También hubo muchas críticas por los posibles efectos negativos sobre los cenotes y en general los acuíferos en la zona donde se construyó el Tren Maya, pero bueno, yo carezco de información más precisa como para poder afirmar a favor o en contra, ¿no? Llegamos con el sexenio de Claudia Sheinbaum y bueno, el primer instrumento que me pareció importante analizar fueron sus 100 compromisos para el segundo piso de la 4T. Y es de resaltar estos. Miren, un programa de ordenamiento de concesiones fue su compromiso 97, la tecnificación de 200.000 hectáreas de riego, proyectos estratégicos para el reciclamiento de agua y la limpieza y saneamiento de los tres ríos más contaminados del país y finalmente los temas de reforestación de bosques y selvas, ¿no? Muchos colegas han expresado su preocupación por otros compromisos como la relocalización para crear polos de desarrollo y 100 nuevos parques industriales, porque lo que se considera es que en un escenario ya de estrés hídrico o de franca crisis hídrica en varias de estas regiones y manteniendo vigente la ley que ha permitido la debacle y manteniendo intacta la dependencia que ha generado esta crisis, es decir, la ley de aguas nacionales y la Conagua, lo que se dice es se está sirviendo la mesa para generar 100 nuevas regiones de emergencia sanitaria y ambiental, lo cual sin duda es un riesgo latente, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta es una imagen, ¿no? De cómo en la mañanera se dieron a conocer estos polos de desarrollo, ¿no? Y varios de ellos, si se observa, están localizados justamente en zonas ya con alto estrés hídrico, en zonas del semidesierto, ¿no? Eh, si analizamos el Plan Nacional Hídrico de este gobierno, el 24 del 2030, plantea también cuatro cosas con las cuales solo es posible estar de acuerdo. Es decir, reordenar la política hídrica, promover la justicia en el acceso al agua, mitigar los impactos ambientales y generar adaptación al cambio climático y promover una gestión integral y transparente. Resalta el compromiso o la acción de ordenar las concesiones, pero preocupa el compromiso de la simplificación administrativa para reducir tiempos de respuesta. O sea, con una dependencia que ha sido históricamente señalada de corrupción y de entregar los bienes nacionales a la iniciativa privada, para mí esto solo puede esperar menor transparencia y mayor corrupción, ¿no? La cuestión del Plan Maestro de Infraestructura da la impresión de que continuará la línea que inició López Obrador,
¿no? De tratar de garantizar la dotación de agua potable en zonas estratégicas, pero también se habla de obras de protección frente a riesgos hidrometeorológicos. Y finalmente un asunto fundamental que es el saneamiento de los tres ríos más contaminados del país, ¿no? Aquí quiero detenerme en uno de los actos emblemáticos en lo que va de este inicio de sexenio, y que fue en noviembre del año pasado la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, que la secretaria de Medio Ambiente anunció como todo un cambio de paradigma, ¿no? Sin embargo, muchos activistas denunciaron que en ese evento emblemático por el derecho humano al agua, no convocaron a ningún representante de los comités comunitarios de agua, ni grupos ambientalistas, ni promotores del derecho humano al agua. Es decir, los grandes ausentes fueron los que supuestamente son beneficiarios de esto, ¿no? ¿Quiénes sí estuvieron? Obviamente la presidenta, 6 secretarios de Estado, 21 gobernadores, los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores, 3 directores generales de dependencias de gobierno, 3 responsables de instituciones de educación superior y 4 representantes de la hidrocracia, 2 de los grandes usuarios agrícolas y 2 del sector industrial, ¿no? Entonces, el mensaje es, bueno, ¿con quién te sientas a dialogar como gobierno que está promoviendo la transformación? ¿No? Eh, para mí deja claro que ni la Conagua ni la Semarnat piensan en la ciudadanía como interlocutores válidos, ¿no? Y que la alineación de este evento es idéntica a la de cualquier evento que se pudo haber realizado en los sexenios anteriores, ¿no? Entonces, esto nos parece muy paradójico, sobre todo cuando eh, pensamos que el artículo cuarto constitucional con mucha claridad establece que la participación ciudadana es un elemento intrínseco del derecho humano al agua, ¿no? Eh, Hay que resaltar que en ese evento el sector agroindustrial y el sector industrial se comprometieron a la devolución voluntaria de 2.500 millones de metros cúbicos de agua concesionados, lo cual representa algo así como el 4,2% del volumen nacional concesionado, de lo cual hasta la fecha no se ha informado si ocurrió, ¿no? Pero lo que sí preocupa es que esta cesión, digamos, regresar estos volúmenes al dominio nacional, sea un paliativo para no tocar el problema de fondo, que es revisar el oneroso sistema de concesiones, el enorme acaparamiento y el traspaso ilegal de derechos entre los particulares que ocurre de manera cotidiana. Entonces, habrá que estar muy pendientes de esto, ¿no? En lo que tiene que ver con el tema del saneamiento, preocupa que hasta ahorita las declaraciones de lo que se ha visto es que la Conagua sigue pensando en esta idea de que las soluciones son solamente técnicas, solamente tienen que ver con la implementación de tecnologías y que no están pensando en soluciones basadas en la naturaleza y en la acción social, ¿no? No se están retomando los valiosísimos diagnósticos y los avances que realizaron numerosos colectivos que en el marco del PRONACES de agua y de agentes tóxicos y procesos contaminantes trabajaron en estas zonas. Es decir, el gobierno federal, la CONAGUA, no dialoga con los actores locales y está echando por la borda la experiencia que generaron en muchos años de trabajo muy intenso. No está claro cuál es el compromiso de las empresas para eliminar la contaminación que están produciendo, por lo cual los esfuerzos de saneamiento podrían resultar inútiles, ¿no? Eh, Resalta también los foros que convocó la Conagua, transformando el régimen del agua en México. Y estos foros, desde mi punto de vista, tuvieron el objetivo de tratar de dar eh, una idea de consenso, digamos, de validar socialmente la idea de que se puede promulgar una ley de aguas nacionales
sin derogar la actual, perdón, promulgar una nueva ley general de aguas sin derogar la ley de aguas nacionales. Y a mí me pareció de verdad muy sintomático la forma como la Conagua operó esto. Los foros fueron operados de manera bastante corporativa, con filtros bastante duros, que llevaron a que el predominio de los oradores fueran ponentes de la propia Conagua, de las empresas, de los millonarios del agua, y se trató de impedir la expresión de voces disidentes. Aún así, algunos nos colamos y pues lo que fuimos ahí fue a denunciar la postura facciosa de la dependencia y lo que consideramos que es una colusión con la hidrocracia. ¿Por qué? Porque en opinión de muchos, no es posible que haya dos leyes para regular el mismo objeto. Es decir, el agua es una, ¿no? Y por lo tanto, esta idea de que se puede mantener la ley de aguas nacionales para seguir permitiendo la sobreexplotación, el acaparamiento y la contaminación impunes y que lo que sobre pueda ser regulado por una ley general de aguas para promover el derecho humano al agua es realmente una aberración, ¿no? Un jurista connotado, el doctor Rodrigo Gutiérrez, plantea, ¿es posible estas dos leyes paralelas? Y ella dice, él dice que no. Dice, en la interpretación constitucional existe algo que se llama el principio de unidad, y es que ninguna de las disposiciones puede ser entendida de forma aislada y desconectada del conjunto. Es decir, si la Constitución es un cuerpo normativo estructurado, tiene una unidad y por lo tanto tiene que ser entendido e interpretado de modo integral. Es decir, el artículo cuarto constitucional, donde está el derecho humano al agua, no puede interpretarse y regularse de manera aislada de las disposiciones constitucionales relativas al agua en los artículos 27 y 115. Es decir, tiene que ser regulado de manera unitaria, ¿no? Y entonces, bajo esta perspectiva, eh, es que planteamos que la existencia de estas dos leyes violenta la naturaleza o el espíritu del derecho humano al agua, ¿no? ¿Por qué? Porque en un Estado de derecho, en una democracia constitucional como la que tenemos, la vigilancia de los derechos humanos y el bienestar de las personas deben ser la columna vertebral, ¿no? Por lo tanto, el derecho humano al agua debe ser el eje rector que articule toda la política hídrica, ¿no? Cualquier política pública en materia hídrica que no se fundamenta en el derecho humano al agua corre el riesgo de ser ilegal o incluso inconstitucional, según opinión de Rodrigo Gutiérrez. Reflexiones finales, un poco hacia dónde o cuál es el balance. Me parece central reflexionar sobre la concepción del agua como un bien común, como un patrimonio de los mexicanos, porque la Conagua ha administrado a lo largo de 3 décadas el agua como si fuera de ellos. Y esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Por la importancia crucial que tiene en el bienestar social eh, y en elevar los niveles de calidad de vida. Y por lo tanto, tenemos que reflexionar de manera muy importante en el papel que los ciudadanos podemos jugar para la correcta administración y conservación de uno de los principales patrimonios del país, ¿no? Entonces, la cuestión es, si efectivamente el agua es un bien común de los mexicanos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la dependencia encargada de salvaguardarlo es la que haya permitido que el 17% de los acuíferos estén sobreexplotados, que el 10% de las cuencas se hayan otorgado concesiones que rebasan la recarga misma? Y esto no lo podemos dejar de señalar. Es eh, responsabilidad de la Conagua y de una ley obsoleta que es la Ley de Aguas Nacionales. ¿Por qué esto subsiste? Pasó todo el sexenio de López Obrador y la Conagua sigue operando prácticamente igual. Es decir, en mi opinión, el poder de la hidrocracia no se ha modificado.
siguen al frente de la Conagua, siguen definiendo las políticas, definen cómo opera el registro público de derechos de agua, no se ha tocado el sistema de concesiones y el sello de la casa, en mi opinión, sigue siendo un esquema de corrupción que permite generar enormes ganancias al sector industrial. ¿En qué me baso para decir esto? Miren, todos los datos oficiales siempre nos dicen que el 76% del volumen concesionado es para uso agrícola. ¿Y saben qué? Esto es falso, porque una revisión cuidadosa del registro de derechos de agua permite comprobar que en realidad enormes volúmenes de agua están concesionados no para uso agrícola, sino industrial. ¿Por qué? Porque están en manos de Bimbo, Pepsi, OmniLife, Herdes, Berrymex, Enerol, etcétera. ¿Y esto por qué ocurre? Porque según la Ley de Aguas Nacionales, las aguas para uso agrícola no pagan derechos, pero las aguas de concesión industrial sí. Entonces, lo quiero decir con todas sus letras, la Conagua sigue permitiendo el desfalco al país al permitir este disfrazado uso de aguas agrícolas, en realidad que son aguas de uso industrial, con tal de que las industrias no paguen. Es decir, la Conagua subsidia a las industrias. ¿Qué otra cosa? Subsiste una visión tecnocrática que sigue siendo hegemónica, se siguen impulsando soluciones técnicas en la idea de que la infraestructura gris es lo que va a resolver, grandes trasvases, grandes plantas de tratamiento, etcétera, en lugar de optar por soluciones basadas en la naturaleza, lo que se conoce como la infraestructura verde, y basadas en la movilización social, es decir, el cambio de fondo. Entonces, por eso, a mí me parece muy preocupante que, eh, que la actual administración siga sin respetar el mandato constitucional de promulgar una nueva ley general del agua, que reorganice por completo la gestión del agua en función de derechos humanos y de una visión de sustentabilidad. Cuando hablo de corrupción, quiero resaltar este otro dato. Según datos que ofreció Elena Bones en un artículo, recuerden que ella fue subdirectora general en la Conagua y salió, pues la hicieron renunciar prácticamente. Entonces, a partir de ese conocimiento, lo que ella nos dice es que estima que cada año la Conagua deja de recaudar 43.000 millones de pesos por concepto de concesiones de uso industrial. Es decir, la Conagua solo recauda el 22% de los volúmenes concesionados para uso industrial. Es decir, estamos hablando de un huachicol fiscal increíble. Con esto se podría duplicar el presupuesto anual de la Conagua y con lo cual, en lugar de estar subsidiando a la industria, permitiría financiar obras grandes para conservación del ciclo socionatural del agua, para proteger a la población frente a riesgos hidrometeorológicos y para la cobertura progresiva de los servicios de agua y saneamiento, ¿no? Es decir, el dinero para pagar esto en realidad se está usando para subsidiar de manera ilegal a la industria, ¿no? Y aquí quiero resaltar dos instrumentos legales. Según la Ley de Aguas Nacionales, la Conagua tiene facultades para caducar y extinguir cualquier volumen concesionado que no es declarado y que no ha pagado durante 2 años seguidos, con lo cual la Conagua podría recuperar la gran mayoría de los volúmenes concesionados actualmente. La Ley Federal de Derechos establece que la Conagua puede cortar de inmediato el acceso a aguas nacionales después de 2 trimestres de no pago. Ojo con esto. Em, Sin embargo, y para balancear esto, también quiero hacer notar que existen sectores de la Administración Pública Federal en los que la voluntad política sí está logrando impulsar eso que se llama la cuarta transformación, pero que esa voluntad política todavía no ha logrado tocar el sector hídrico. En este análisis, que reconozco es todavía muy superficial, lo que me sugiere es que las cosas más interesantes que ocurrieron en materia hídrica en el país
en los últimos 7 años son aquellas en donde se pudo vislumbrar que existe una forma distinta de gestionar el agua, pero que esos cambios ocurrieron justo en los ámbitos donde la Conagua no las pudo bloquear. En aquellos espacios donde los funcionarios entendieron qué significaba realmente el cambio de régimen y se atrevieron a ponderar el beneficio colectivo. Y me quiero referir sobre todo, como ya lo dije, a los pronaces del CONACYT, al INPI y la restitución de derechos al pueblo yaqui y a los pueblos zapotecos de Oaxaca, a la CONAM que ha defendido importantes reservas de agua frente al voraz cártel inmobiliario, a los cambios en la ley minera, a los ejercicios de consulta popular que permitieron cancelar proyectos lesivos y francamente impopulares como el de Constellation Brands y el Aeropuerto Internacional de México. Y entonces por eso vuelvo a preguntar, ¿es lógico pensar que los instrumentos que causaron el desastre, es decir, la Conagua y la Ley de Aguas Nacionales, van a poder solucionarlo? Y por ello yo quiero cerrar con este mensaje. Me parece que lo que no debemos olvidar es que el verdadero poder transformador no radica en los instrumentos, no radica en las técnicas, radica en los sujetos sociales. Por lo cual debemos exigir una verdadera democracia participativa, donde los ciudadanos seamos parte no solamente de los procesos de votación, sino de la toma de decisiones de los asuntos públicos. Y esto nos lleva a que debemos seguir presionando políticamente para rescatar el agua de manos de aquellos que nos la han despojado de manera ilegítima. Y así como se peleó por defender el petróleo, la electricidad, el litio como patrimonio de los mexicanos, así como se peleó por transformar el poder judicial, tenemos que pelear por defender el agua. Tenemos que pelear por transformarla con agua en una institución que realmente defienda el patrimonio hídrico de los mexicanos, rescatarla de quienes la entregaron al lucro, al deterioro, a la contaminación, porque sin el agua todos los demás avances puedan resultar superfluos. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues esperemos los comentarios. Entonces, vamos a pasar a las preguntas y comentarios. Para los que no saben la dinámica, se puede levantar la mano o se puede mandar el mensaje a través del chat. Y para preguntar, les voy a pedir que digan su nombre, de qué institución pertenecen y que enciendan su cámara, por favor. Entonces, primero está Carmen Maganda y después Antonio Escobar. Carmen, adelante, por favor. Hola, gracias. Hola, Alfredo, saludos. Qué interesante escucharte como siempre. Pues yo tengo una pregunta y un dato que compartir. Es que me llama mucho la atención que mencionas que se paró la cuestión de la planta cervecera de Constellation Brands en Baja California y efectivamente fue un buen punto, un buen resultado de una defensa activa por el territorio y el ambiente allí. Sin embargo, la reubicaron la planta en Veracruz y está por abrir sus acciones, bueno, está por abrir sus actividades a finales de este año, 2025. Y fue nuevamente, tal como lo dices, bueno, si uno entra, los invito a entrar al sitio web de Constellation Brands para que vean de qué manera están agradeciendo al presidente, al gobierno del estado de Veracruz. Ambos les invitaron a venirse a Veracruz y en tiempo récord les otorgaron 14 concesiones de agua más. Entonces digo, estoy compartiendo este dato porque va como de noche. O sea, nos hemos quedado como con la lucha, bravo, corrieron a Constellation, pero el territorio nacional sigue siendo el mismo, o sea, y se vinieron para acá. Entonces, ha habido defensas muy mínimas, o sea, de hecho es que entró como de noche, la planta ya está terminada y entraría en operaciones a finales del año, ¿no? Entonces, no es realmente un punto tan agradable.
lo comparto porque va con la línea con todo tu análisis. De hecho, me agradó escuchar cómo críticamente lo desmenuzas y va en la línea, o sea, va en la línea de decir, ok, atendemos acá una resistencia social, pero vénganse, o sea, y les damos concesiones acá. Entonces es penoso, es el mismo gobierno, es la misma línea de gobierno y pues es muy penoso, ¿no? Entonces te lo paso, lo comparto para que lo sumes porque de un territorio a otro, el impacto negativo, todo lo que se le había cuestionado sobre el derecho humano al agua, pues sigue vigente, pero acá, en Veracruz, ¿no? Gracias. Carmen Maganda, del INECOL. Saludos. Gracias, Carmen. Antonio, Ya, sí, sí se me oye, ¿verdad? sí, Bueno, adelante. muchas felicidades, Alfredo. Me parece muy interesante la síntesis y el análisis que has realizado. Entonces, a lo mejor voy a hacerte tres preguntas y una solicitud de información, quizá políticamente no correcta. Entonces, digamos, es para abrir un poco el diálogo. La primera que me llama la atención es que tú mencionaste que la actual crisis hídrica no se debe a fenómenos naturales y yo creo que ese puede ser un error tomando en cuenta no solamente los fenómenos hidrometeorológicos, sino también lo que ha implicado el ENSO. Ahora podemos ver la gran cantidad de noticias que se rescatan sobre que las presas están cubriendo parte de su caudal, ¿no? Y que van básicamente dirigidas hacia el agua potable de las ciudades. Entonces, no sé si es posible matizar esta idea de que la crisis hídrica que hemos estado sufriendo este año, el año pasado y en otros años, sí está relacionado no solamente a problemas de infraestructura, sino también a fenómenos hidrometeorológicos y al clima, básicamente. Lo otro es que quizá faltaría mencionar que en el Plan Nacional Hídrico 2024 en general, el punto central del plan es la infraestructura, ¿no? Y el saneamiento de ríos. O sea, en ninguna parte del plan hay una cuestión, digamos, que lleve a otra perspectiva que mejorar la infraestructura que tiene el país y construirla y aumentar la extensión de tierras de riego. O sea, la preocupación del Plan Nacional Hídrico es aumentar las tierras para el riego y por lo tanto entrar en esta discusión y en este diálogo de lo que implica la autosuficiencia alimentaria. Creo que un elemento aparte de lo que mencionaste en la gráfica son los muchos proyectos hidráulicos que se están desarrollando en otras partes con financiamiento de Conagua y que no están planteados en el Plan Nacional Hídrico como grandes obras de inversión. Lo otro es lo de la ley minera, no la entendí muy bien. Creo que más o menos sabemos que lo que ha ocasionado la ley minera y hacia dónde estuvo concentrada y dónde está concentrado. Si hacemos un cálculo de lo que pagan las empresas mineras a los gobiernos, el de México es el que menos recibe de impuestos por la extracción de metales. Eh, y en general, todas las miles de concesiones mineras que hay ahora dañan a las naturalezas y dañan las aguas subterráneas. Entonces, no entendí muy bien por qué consideras que la ley minera es un gran logro, ¿no? Dentro de estas nuevas administraciones. Lo otro es una pregunta, si me podrías decir y aclarar cuál es esto que mencionabas al final de la restitución de derechos al pueblo zapoteco. ¿Te refieres a la eliminación de la veda en el año anterior o pasado sobre el agua en el Valle Central, que era una pequeña comunidad? No es una restitución de derechos, es nada más eliminó la veda, ¿no? Y era para acceder al agua subterránea. Y lo otro es una provocación, Alfredo, totalmente, ¿no? Y es la más antipolítica de todas. Tú hablas que el agua es un bien común, podemos estar de acuerdo. Y quizá también el aire es un bien común, también podemos estar de acuerdo. Pero básicamente la exposición, aparte de
presentar un análisis sistémico es que consideras que los dos elementos centrales para poder cambiar lo que se está viviendo partiendo del agua, que es un bien común y por lo tanto un derecho humano, es la legislación. Y entonces le regresas el papel al Estado a partir de las instituciones y de la ley para definir, ¿no? La utilización del recurso. No sé si me explico. O sea, por un lado hablas del agua como bien común y donde se tiene que acceder como derecho humano, y en la otra parte de tu exposición le das un peso impresionante como instancia que maneja la ley de aguas y en la parte legislativa, y por lo tanto terminas reconociendo, creo yo, al Estado como propietario del recurso. Entonces no es un bien común. Entonces, ¿dónde empatar ese discurso entre el agua bien común y, digamos, lo que marca la legislación y lo que estás considerando? Insisto, es una pregunta políticamente inapropiada, pero creo que me interesaría saber tu opinión. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Hay otras manos levantadas. Yo sugiero lo siguiente. Quería yo hacer un pequeño comentario, pasarle la voz a Alfredo y después hacer una segunda ronda de preguntas y comentarios para que también Alfredo tenga oportunidad de no perder el hilo, ¿no? Entonces, bueno, un comentario muy rápido. A mí me llama mucho la atención todos los datos que presentas en tu presentación, Alfredo. Eh, yo coincido en la mayoría de lo que has dicho y de lo que has presentado. De hecho, en dos ocasiones anteriores también yo he hablado sobre la política hídrica de la cuarta transformación y he llegado exactamente a las mismas conclusiones, casi las mismas a las que tú has llegado. Pero a mí me llama la atención sobre todo cosas que algo que mencionaste también, la Comisión Nacional del Agua no ha cambiado desde que fue creada en 1989, y eso nos habla también de cómo hay grupos de poder incrustados en la Comisión Nacional del Agua al interior y al exterior de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? No voy a mencionar nombres, ¿no? Porque este es un seminario público, pero sabemos que hay nombres que están entrelazados con la creación de la Comisión Nacional del Agua y durante la historia de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Y que en cierto momento vuelven a aparecer y vuelven a aparecer como los grandes héroes en el sector hídrico que podrían llegar a cambiar la situación de nuestro país en materia de recursos hídricos, ¿no? Eh, Me llama mucho la atención que estos grupos de poder estén tan enquistados, ¿no? Y que además no haya prácticamente poder humano ni político para poderlos mover de esos esferas de decisión, ¿no? Eh, También me llama mucho la atención que haya una, digamos, actitud esquizofrénica dentro de la Comisión Nacional del Agua. Por un lado, se maneja el discurso muy orientado hacia la defensa del derecho humano al agua, y por el otro, las acciones que se están haciendo se ve que van para otro lado, muy distinto, ¿no? Me llama mucho la atención también que muchos de estos proyectos prioritarios, desde el 2018 hasta los actuales, proyectos prioritarios en el sector hídrico, manejados por la Comisión Nacional del Agua, hayan logrado lo que no pudo hacer la Comisión Nacional del Agua, digamos que en 30 años, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de tres proyectos que ahorita me vienen a la mente y que tengo muy claros. El Cuchillo, la transferencia del distrito de riego 018, colonias yaquis, a los yaquis a través del Plan de Justicia Yaqui, que no se había podido lograr y que por un cambio discursivo y parece ser que en algunas acciones directas se ha podido hacer, pero fue un quebradero de cabeza para la Comisión Nacional del Agua, la transferencia de distritos de riego que tenían poblaciones indígenas. Estamos hablando no solamente del 018, sino del 03 en Tula, del 100 al Fajayucan y del distrito de riego
que es el 002 en el Estado de México, Tepetitlán, ¿no? Y también el caso del Zapotillo, que era un caso que parecía que no iba para ningún lado, ¿no? Que tenía años de haber conflicto tras conflicto tras conflicto y que de pronto, de buenas a primeras, se viene a solucionar, ¿no? Y entonces eso también es como algo que tendríamos que tomar en cuenta, cómo se han solucionado los conflictos históricos en el sector hídrico, ¿no? A partir de estas nuevas, eh, digamos, esta nueva esencia, nueva política que se ha tratado de dar en el sector hídrico sin cambios, ¿no? Sin cambios aparentes, sin cambios de fondo, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención. Y por último, hay algo que quiero yo hacer referencia y es a esto que tú mencionas del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, ¿no? Del evento que fue hecho en noviembre del 2024 y que me recuerda muchísimo a un evento que hubo organizado por el Consejo del Agua, eh, que lo querían llamar el Pacto Social del Agua, que fue hecho en Morelia en el 2019 y que de buenas a primeras, y me incluyo, pudimos reventar ese evento porque sabíamos que precisamente para lo que iba para apoyar una hidrocracia del agua. Lo que ya no pudimos reventar fue en el evento del 2024, este acuerdo nacional, que era exactamente, tenía las mismas características que aquel pacto social por el agua que se había planteado en el 2019. Y me llama la atención cómo todos estos procesos, digamos, manejados desde los eh, grupos de poder externos, al menos en apariencia, a la Comisión Nacional del Agua, solamente tienen que esperar, tienen que sentarse sobre el tren de la paciencia para después volver a plantear lo mismo que ellos han venido planteando durante años, ¿no? Entonces, esas son algunas reflexiones que yo quería mencionar acá, ¿no? Y que bueno, si hay algún comentario de tu parte, te lo voy a agradecer en esta primera ronda. Entonces, te doy la palabra, Alfredo, y después le pasamos la palabra a los colegas que todavía quieren preguntar y conversar. Sí, Adelante, Alfredo. muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, y gracias. Carmen, un gusto saludarte y gracias por la información. Yo no tenía idea de esto de Constellation Brands. Eh, eh, Qué bueno que lo comentas, porque me parece que ilustra justamente, pues sí, como esta doble cara de la moneda, ¿no? Pero bueno, en el sur sureste sobra agua, ¿no? Ese es el discurso. Entonces, o sea, estaba mal en Mexicali porque es desierto, está bien en el sur sureste porque sobra el agua, ¿no? Entonces, no hay ningún otro análisis que medie en el asunto, ¿no? Sobre los comentarios de Antonio, em, la parte cuando yo digo que la crisis hídrica del país es una crisis socialmente construida, eh, sí, sí tengo muy claro que puede haber componentes de tipo natural, digamos, como fenómenos climáticos, pero no hay que olvidar que el cambio en los patrones atmosféricos y todo lo que tiene que ver con el cambio climático también está impulsado pues, por actividades antropogénicas, ¿no? Nada más que de otra escala. Pero, digamos, la parte más importante de la crisis hídrica, a mi juicio, eh, sin demeritar los cambios en los patrones de lluvias y esto, pero el problema es si 70% de las aguas superficiales están contaminadas, o sea, ahí tenemos el principal problema eh, de falta de disponibilidad en este momento, ¿no? Eh, Hay datos que son bien interesantes que ha manejado el colega Francisco Peña cuando dice, es que en la discusión sobre el agua, mañosamente siempre se habla solo de las aguas superficiales, porque las aguas subterráneas están como escondidas. Nadie habla de ellas y ahí es donde está el volumen fuerte
de las concesiones para la industria. Y entonces es bien paradójico, es interesante, es catastrófico pensar, muchas de estas aguas subterráneas pueden ser las aguas de mejor calidad del país y se están usando solo para que se ensucien en procesos industriales, ¿no? Y la población nos abastecemos con aguas superficiales que tienen una serie de problemas de contaminación eh, severos, ¿no? Y que se han agravado. Em, sobre el asunto de la ley minera o del tema de la minería, yo sí me fui muy rápido. Yo lo que quise resaltar, digamos, abogando a favor o como puntos a favor, es que López Obrador cumplió su palabra de no otorgó ni una sola concesión minera más, este, de lo que ya habían entregado sus predecesores. Y en 2024 promovió cambios en la ley minera que básicamente fue disminuir de 50 a 30 años el periodo de concesión, prohibir, aunque parezca absurdo, pero se permitía la minería a cielo abierto dentro de áreas naturales protegidas. Y hay por lo menos 10 casos en el país. Entonces eso ya quedó prohibido por ley. Y un asunto central, la ley minera decía que el uso minero era preferente sobre cualquier otro uso del suelo, incluso sobre el uso urbano. Podíamos tener una escuela, un hospital, y si había un yacimiento minero, se podía declarar esa área como de interés público. Incluso era legal la expropiación. Entonces, quitarle eso fue, me parece un avance importante. Por supuesto. Bueno, y esto de las aguas de libre alumbramiento, ¿no? La ley minera decía que si durante la explotación se encontraban acuíferos, no hacía falta la concesión, la compañía podía disponer libremente de esa agua y eso también se quitó. Eh, no tengo muy claro porque obviamente la industria monera se inconformó y se ampararon ante la tremenda corte, perdón, la Suprema Corte, y no tengo muy claro en qué terminó, pero la Suprema Corte estaba tratando de echar atrás esos cambios en la ley minera, ¿no? Ya no me dio tiempo de revisarlo. Eh, en el tema del bien común es un tema complejo, pero digamos, lo primero que me parece importante, como dejar claro para la reflexión es, cuando se habla de un bien común, es necesario acotar común a quiénes, ¿no? Porque muchas veces se piensa que cuando uno dice bien común es que cualquiera puede disponer o acceder, y no. O sea, un bien común está delimitado a ciertos sectores de población. Entonces, en este caso, yo lo defino, lo concibo como un bien común a los mexicanos. Y entonces, para que eso opere, tiene que haber un marco jurídico que garantice las condiciones de acceso equitativo, que garantice la reproducción del recurso, en fin, todas estas condiciones que planteó Ostrom, ¿no? Y que son fundamentales para garantizar la correcta administración de ese bien común. El asunto es que la Ley de Aguas Nacionales separa, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, separa el agua de los territorios, ¿no? Lo cual ya en sí mismo es un absurdo, ¿no? Y entonces, de repente, el agua deja de ser de los mexicanos y pasa a ser de la Conagua. Y la Conagua dispone de ella a su arbitrio, ¿no? Y como hemos visto, de manera bastante facciosa y corrupta. Eh, Me llaman la atención y sí, qué bueno que coincidimos, Daniel, en las apreciaciones. Los casos que tú resaltas, Zapotillo, Pueblo Yaqui y El Cuchillo, sin duda dan para análisis profundos cada uno de ellos y hay que hacerlo, ¿no? Porque son tres casos
que muy grandes en términos de repercusiones, de inversión, de impacto social, etcétera, que tenían muchos años atorados y mi impresión es se resolvieron cuando le quitaron la pelota de la cancha de la Conagua. O sea, cuando hubo otro actor, ¿no? El INPI en el caso del pueblo yaqui, en el caso del Zapotillo se formó una comisión especial, ¿no? O sea, cuando hubo otro actor que destrabó el asunto, que le quitó el poder de decisión a esa hidrocracia que está efectivamente enquistada en la Conagua. Y por eso me parece que la reflexión es muy importante en dos sentidos. Uno, para entender cómo se pudieron lograr estos avances sacando la pelota del área de la Conagua, pero el de fondo es, bueno, o sea, sí hay un poder enorme enquistado ahí, pero yo me pregunto, ¿será más grande que el poder que mantenía a la Suprema Corte operando como operaba? O sea, eso es un cambio mayúsculo más allá de los asegúnes de opinión que pueda tener cada quien. O sea, fue un cambio mayúsculo lo que pasó con la Suprema Corte. Y trastocó también intereses poderosísimos y puede tener repercusiones muy importantes a futuro por las repercusiones legales, ¿no? Pero entonces, ¿no lo podemos hacer con la Conagua? En mi opinión, está haciendo falta que la sociedad realmente nos movilicemos para exigir. O sea, es que es increíble. Platica uno con mucha gente o sea, gente que yo conozco de 30, 40 años de estar en el activismo social y de repente llegó López Obrador y dijeron, pues es que ahora el cambio lo va a hacer el gobierno federal. De verdad, o sea, mucha gente la ha escuchado con cosas como eso. O sea, lo que no podemos hacer es renunciar a nuestra capacidad de soñar y de empujar los cambios para tener una sociedad como la que queremos. Y no podemos estar esperando que haya alguien desde arriba que opere esos cambios. Porque si se están tardando, que esa es mi conclusión, si no están llegando, entonces tenemos que presionar políticamente, ¿no? Gracias, Alfredo. Gracias. Quiero pasarle la palabra a Jorge Martínez. Bienvenido, Jorge. Qué milagro que te apareces en este seminario. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo el privilegio de haber captado la señal de Alfredo, a quien saludo con mucho gusto, y a todos los demás colegas, muchos de ustedes bien conocidos. Eh, Gracias. Bueno, soy Jorge Martínez, no estoy en ninguna institución en este momento, pero no dejo de estar vinculado a la problemática del agua y trabajando de una o de otra manera con ello. Eh, yo celebro la lucidez del balance que haces, Alfredo, que nos presentas en torno a la política pública del agua en los últimos años. Creo que nos presentas la posibilidad de apreciar, digamos, el claroscuro de esa política. Yo creo que uno de los varios méritos de tu exposición es la capacidad que tienes para identificar los aspectos que tienen relevancia, ¿no? En un sentido positivo, como posibilidad al menos, y también con precisión identificar los problemas fundamentales de esa política que en buena medida empiezan a discutirse o se han discutido en este momento. Eh, yo quiero referirme al asunto de la Conagua, pero también al asunto de eh, esta preocupación tuya que creo, Alfredo, que todos compartimos, en el sentido en que no hay que bajar la guardia, no hay que tirar la toalla, no hay que renunciar a la utopía del agua en la que participamos. Primero, respecto a la Comisión Nacional del Agua. Habría que preguntarnos si en efecto no ha cambiado un ápice. Yo no estoy seguro.
yo creo que aquí hay un problema de apreciación. Hasta cierto punto es relativamente cómodo decir que la Conagua no ha cambiado y con eso, pues tenemos el discurso del autoritarismo, ¿cómo le ha llamado? La autoridad del agua, la hidrocracia, ¿no? Que sí, todo eso ahí está y es real, ¿no? Pero detrás de todo eso hay una institución y una condición sumamente compleja, ¿no? Que no que creo yo, no terminamos de comprender. No hemos abordado un análisis suficientemente profundo para darnos cuenta de por qué razón la Comisión Nacional del Agua es lo que es y por qué la política pública es lo que es. Fíjense, yo creo que hay una suerte de deriva retórica en la política pública del agua, en donde nos dicen todo este planteamiento del plan hídrico actual, con el saneamiento de los ríos, la modernización de los distritos, estos ejes de esa política, todo está como muy bonito, enunciado de manera que suena bien a nuestros oídos. Pero es realmente una retórica, porque en la práctica ese discurso, esa retórica, no se corresponde con la sustancia de las decisiones y de las prácticas, que en eso efectivamente tienen razón varias intervenciones, sigue siendo la misma. O sea, la práctica hídrica sigue siendo la misma, pero yo creo que la Comisión Nacional del Agua sí ha cambiado. Pongo un ejemplo, la modernización de los distritos de riego que empezó, digamos, que viene de más de 30 años. Cuando esto se planteaba, teníamos otra circunstancia y estaba ascendiendo el neoliberalismo, pero todavía había bastante un espíritu de los regímenes anteriores que bien vistos, si lo quieren ver así, tenían que ver con el nacionalismo revolucionario. Entonces, de alguna manera, toda esta modernización que efectivamente tenía determinaciones que venían de afuera de México con el proyecto neoliberal, tenía expresiones importantes de retos tecnológicos. En el momento en que se hicieron esa modernización inicial, la tecnología que se empleaba era una tecnología de vanguardia, muchas cosas se estaban probando y aplicando y sobre todo permitieron rescatar o renovar o ampliar las capacidades productivas a costa de la extracción del agua, de su contaminación, de proyectos que no beneficiaban a los ámbitos locales, ni respetaban ni las tradiciones, ni a los productores arraigados. Todo eso está bien, pero tenía, es decir, lo que en ese momento se produjo fue una transformación de la infraestructura que sustentó una ampliación productiva notable en el contexto neoliberal. Pero esto fue una modificación importantísima. De otra manera, es posible que hubiera habido algunas crisis económicas en los distritos de riego y en la productividad. Toda la producción agropecuaria entonces estaba y sigue siendo un sustento de la economía, ¿no? Es decir, a diferencia de aquella época, con esos, digamos, pros y contras que les quiero plantear, lo que tenemos ahora es es decir, la propuesta de modernización dice prácticamente lo mismo que se decía de los sitios de riego hace 30 años. ¿Sí? Pero la vida es otra, la experiencia es otra, la cantidad de errores que sabemos que se cometieron durante todas esas décadas, ¿no? No están tomadas en cuenta. Y entonces nos venden la modernización de los distritos de riego en los mismos términos en que se estableció hace 30 años, cuando ahí tenían sentido muchas cosas, ¿sí? Hoy no es así. Entonces, la Comisión Nacional del Agua sí se ha transformado, sí ha cambiado para peor. Es decir, cada día la Comisión Nacional del Agua es más testaruda, es más poderosa
es más irresponsable, es más cínica, ¿no? Y ha consolidado patrones de conducta, patrones políticos, patrones técnicos, que son absolutamente nefastos. Pero nos los están vendiendo, ¿no? Como, con la pintura del bien común. Bueno, por decirlo rápidamente. Entonces sí ha cambiado y tendríamos que, yo creo que hace falta un trabajo más de fondo que pueda, que nos permita comprender en su evolución, en su devenir, la complejidad de esa institución, que quizás sea la institución más compleja que hay en nuestro país, ¿no? Este, miren, pongámonos a pensar, si la Comisión Nacional del Agua no se encarga de la gestión de la infraestructura, ¿no? Del agua en cualquier campo, si se duerme un segundo, los problemas que se ocasionan son terribles. O sea, son simplemente la gestión de las presas, ¿no? O sea, son trabajos de día y de noche, de altísima complejidad tecnológica, ¿no? Yo no estoy defendiendo las presas, ni los distritos de riego como están. O sea, yo estoy diciendo, están de facto. Y si de facto no se cuidan, no se gestionan, este país se derrumba. Primera dimensión de la complejidad, la técnica, ¿no? Y a eso hay que irle sumando los otros ámbitos, el social, el político, el económico, el diplomático, ¿no? Todo eso está ahí. Si la Comisión Nacional del Agua es uno de los entes político, técnicos, sociales fundamentales del país y no se puede manejar solamente desde una especialidad. Por eso siguen dominando los ingenieros, aunque sea un abogado el que dirija la Comisión Nacional del Agua. En eso tienen razón también. Hay una estructura poderosísima que pone a personeros administrativos, pero ahí hay un poder tremendo. Bueno, entonces, no quiero extenderme más, quiero plantearles solamente esa idea, el reto que significa la comprensión de la complejidad de la Comisión Nacional del Agua y de cómo eh, no es posible que se distraiga ni un segundo el trabajo técnico de gestión del agua en los diferentes ámbitos. Paso a la cuestión de qué hacer para reivindicar que sigamos defendiendo la utopía del agua. O sea, lo que tenemos, me parece a mí, entre otras cosas, es una tremenda dispersión. O sea, más allá de cuál sea la opinión, aquí yo sé que hay varios que no les ha gustado la experiencia que tuvimos en el Pronace Agua, ¿no? Yo sé, Daniel, que hay algunos que no están tan gustosos, pero cualquiera que sea la situación, ha sido un proyecto, un conjunto de proyectos que sumaron una tremenda fuerza, yo creo que sin precedentes en la cantidad de esfuerzos, en la cantidad de investigadores, de comunidades. Eso es una tremenda movilización que se efectuó. Pienso, por ejemplo, eh, perdón la propaganda, pero la, la Noria Digital, nuestra revista que produjo 26 números con decenas y decenas de artículos, que fue un foro de discusión ahí. Bueno, todo eso está, por un lado, ahí se queda medio truncado, medio disperso. Por supuesto que los actores principales, como Alfredo y como varios de los que ustedes están aquí, siguen trabajando de diferentes maneras y venían trabajando de antes y lo seguirán haciendo. Pero este aglutinamiento, ese esfuerzo, ese proyecto queda como, es decir, como reventado de alguna forma en términos de conceptos. No niego que se discutan los conceptos y el enfoque, pero simplemente quedó, ¡pum!, como empujado, ¿no? Y luego tenemos otros esfuerzos, un montón de esfuerzos, que yo creo que están radicalizados y que
la buena voluntad de compañeros que siguen trabajando y que seguimos agrupándonos de muchas maneras, pero sigue habiendo una especie de activismo, ¿no? O sea, de movimientos que es como el consuelo, ¿no? Es decir, estoy haciendo algo, pero no termina de concretarse y sobre todo, al final de cuentas, todo eso se traduce en un encontronazo entre ese poder de la Comisión Nacional del Agua que no terminamos de comprender y todo este conjunto de fortalezas, de fuerzas sociales activas, comprometidas, inteligentes, con enormes y magníficas tradiciones, ¿no? Pero esta confrontación no es un combate, no es una batalla, es una especie de diálogo de sordos, ¿no? En donde gritamos, hacemos aspavientos, denunciamos y nos vamos con muchas fintas de discusión. Por ejemplo, la discusión legislativa, ¿no? Meses y meses discutiendo que si la ley puede haber dos leyes. Está bien, pero es como un hueso que nos tiran y ahí estamos discutiendo eso. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos es esta falta de efectividad, ¿no? Y una especie de protagonismo, de individualismo, aunque sean de organizaciones. Entonces, quiero preguntarte, Alfredo, ¿no? Es decir, frente a esto, es decir, ¿qué alternativas tenemos como para convocar un trabajo de político, académico, social, cultural, ¿no? Que pueda recuperar estas energías y no dispersarlas? Disculpen la extensión. Gracias, Jorge. Pensé que íbamos a salir peleados otra vez cuando hablabas de la Conagua, pero veo que ibas todavía más, un paso más allá de lo que nosotros alegamos. Soy más viejo que ustedes y viví Va- todo sí, eso, ¿eh? vas 5 pasos adelante de nosotros. Bueno, gracias, Jorge. Emanuel, adelante, por favor. Sí, gracias. Me escuchan, ¿verdad? Pero son un tanto en el sentido anterior, ¿no? Eh, Nos presentó en este ensayo, Alfredo, un ejercicio de vaso comunicante entre la ley minera y la ley de aguas, ¿no? No sé si en otros casos o haya visto los vasos comunicantes entre la ley de aguas y la ley agraria, ¿no? Quizás no venga mucho al caso, pero sí lo tiene en el sentido cuando nos referimos a los territorios y sobre todo los territorios y sus habitantes como productores de agua, ¿no? Entonces, este país sigue teniendo una gran cantidad de ejidos y comunidades agrarias, ¿no? Entonces, nada más por esa pequeña implicancia, había que seguir cuestionándose qué complementa, qué impide, qué podría mejorarse con la ley agraria, ¿no? Entonces, y sobre todo, o sea, también se nos olvida que en algún momento, precisamente cuando se libera y se separa la tierra del agua, pues se sustituye la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ¿no? Y se suelta sola la Comisión Nacional del Agua. Entonces, es en ese sentido, ¿no? Una pregunta, no sé si venga el caso, si el ponente ha hecho ese ejercicio y qué nos podría decir de la ley de aguas, de la ley agraria y cómo va, ¿no? La otra es con el derecho humano al agua. Y pareciera que el derecho humano al agua en este país es el derecho humano de la gran escala, ¿no? De las grandes ciudades, de los grandes distritos de riego y que la pequeña escala no existe, ¿no? O sea, todo está pensado en resolver el gran problema, aunque se creen infinidad de pequeños problemas, ¿no? Entonces, con la revisión escueta que he hecho, ¿no? De este nuevo plan, o sea, sigue careciendo de escalas, ¿no? Y sigue dándose la razón, este, a la ciudad, ¿no? En este discurso hegemónico en la relación campo-ciudad, ¿no? Es decir, las zonas rurales siguen siendo meros proveedores, ¿no? Para resolver ese gran problema, ya sea para abastecerlo o para verter los desechos, ¿no? O para limpiar las aguas, que es en este caso. Y tampoco pareciera ser que ni la ley ni la anterior propuesta discuten mucho en ese sentido, ¿no? Entonces ese era así,
una pregunta, ¿no? En cuanto a las escalas, ¿no? Y la otra tiene que ver con lo que decía el compañero Jorge, ¿no? Con con la tecnología, ¿no? Eh, Esa es una parte importante, ¿no? Y también parece ser que este Plan Nacional Hidráulico está pensando en tecnología industrial, ¿no? También un poco en grande, ¿no? Eh, Ni de cerca se cuestiona si hay tecnología vernácula que podría ser útil, ¿no? Sobre todo pensando en escalas, ¿no? También en la misma tesitura que planteaba Jorge, pues parece que no se hubiera investigado la autogestión en este país, ¿no? Y la antítesis de la burocracia, pues es la autogestión, ¿no? Y el autogobierno, ¿no? Entonces, parece que no se cuestiona, parece que no se ha infiltrado, parece que no se ha discutido nada sobre eso, ¿no? Y, y esa parte, ¿no? En la parte tecnológica, lo importante, regresando otra vez a a la ley minera, ¿no? El fracking y todas estas cosas, y los millones y millones que se necesitan para para la producción minera, ¿no? Pero, pues no se toma en cuenta la pequeña escala, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, digo, si es el caso, ¿no? Van las preguntas, ¿no? ¿Habrá algún vaso comunicante entre ley de aguas y ley agraria? ¿Hacia dónde van? ¿Siguen separadas? Alfredo, ajá. Y la otra, ¿no? ¿Por qué no incluir y diferenciar las escalas en la gestión del agua, ¿no? Las evidencias empíricas lo han demostrado, ¿no? Ajá, las diferencias de escalas. Y yo sé que pues, es un problema de pactos y de grandes industrializaciones y proveedores de cemento y acero y demás, ¿no? Pero, ¿por qué seguimos diseñando las tecnologías baratas, ¿no? Que serían más amigables con el medio ambiente, ¿no? Ujú. Y ese serían en ese sentido mi intervención, ¿no? Que muchas los dos compañeros anteriores pues, arrojaron alguna luz sobre estas inquietudes, ¿no? Gracias. Gracias, Emanuel. Jade, adelante, por favor. Gracias, Daniel. Gracias, Alfredo, por la presentación muy interesante. Coincido con la mayoría de las análisis presentadas. Bueno, quería hacer tres comentarios. Uno sobre esta idea que me parece más allá de la permanencia de una hidrocracia en la Conagua, esta idea que existe una resistencia gubernamental a tomar en cuenta la ciudadanía organizada, ¿no? Y tú nos presentaste eh, pues el ejemplo de los foros de los cuales hablaste, ¿no? Que se hicieron al principio del sexenio. O sea, yo es algo que, bueno, que sobre el cual estoy escribiendo, pero más a nivel local, justamente en los municipios, cómo funciona, cómo se toma en cuenta esta interacción entre gobierno y acción ciudadana. Y no entendí muy bien estos foros, ¿quién los promovió? ¿Los promovió la Conagua? ¿Los promovió, o sea, fueron iniciativas del gobierno directamente de Sheinbaum? Eso es una pregunta. Yo lo que sí he visto para haber reflexionado sobre esta idea de la participación es que al final en el gobierno y más allá, o sea, también fuera del ámbito de la Conagua, en todos los ámbitos de gobierno, parece que entras a gobierno y que hay esta idea de que el gobierno es el único habilitado a gestionar soluciones para la gestión del agua y además soluciones técnicas, ¿no? Y creo que es algo o sea, sobre el cual tendríamos que reflexionar, ¿no? Porque subsiste esta idea de que, o sea, a pesar de todo lo que se escribe sobre el aporte de o sea, como de pues, la acción ciudadana y todo, ¿por qué siguen pensando el gobierno que los únicos, o sea, por qué siguen concibiendo el agua como un ámbito exclusivamente técnico y cuya crisis necesita soluciones técnicas, ¿no? No sé si, bueno, puedas aportar un poco sobre este tema. El otro, el otro tema que me llama mucho la atención es un poco lo que planteaba Antonio sobre gestión pública y gestión de un bien común, ¿no? O sea, usaste los dos términos en la presentación, ¿no? O sea, el agua como gestionado como un bien común y el agua gestionado como un bien público. Ahí como que quisiera hacer una pregunta un poco provocativa. Si piensan que realmente la gestión pública permite gestionar el agua, permitiría gestionar el agua como un bien común. Ahí
Me parece que hay muchos análisis, o sea, si pensamos, bueno, si rescatamos un poco los estudios, em, em, los estudios que se han hecho por parte de historiadores sobre lo que fue el proceso de enclosure de tierra y todo, hay muchos autores e historiadores, y ahí esperamos que Antonio pueda complementar, como que han mostrado justamente que muchas veces la nacionalización de los recursos naturales o como que el traslado del dominio de ciertos recursos al Estado fue una etapa previa, digamos, a entregar pues los bienes comunes, digamos, a actores privados, ¿no? Por lo que entiendo es lo que pasó en Inglaterra en el siglo XVIII, bueno, antes, o sea, empezó, y también con análisis más reciente que se han hecho sobre justamente los procesos de privatización que empezaron en los noventas en muchos países, entre comillas, en desarrollo. Yo sí conozco autores franceses que sí han escrito sobre eso para pensar cómo al final, o sea, para como que la privatización de estos recursos tuvieran mayor aceptación, digamos, primero se nacionalizan para justamente pasar después, pues pues estos bienes que formaban parte de un bien común, digamos, al Estado antes de privatizarlos, ¿no? Entonces, yo siento que tu presentación también pues nos cuestiona sobre este tema, ¿no? ¿En qué medida la gestión pública permite realmente gestionar el agua como un bien, permitiría, ¿no? Entiendo que actualmente no es el caso, pero mi pregunta iría más hacia, en lo ideal, o sea, bueno, existiría un modelo en el cual sea posible, porque también hay autores como desde la filosofía política que muestran que justamente hay como una contradicción, ¿no? Y que la única realmente manera de gestionar pues un recurso natural como el agua, como un bien común, o sea, el Estado solo puede ser garante, digamos, de una organización, pero no puede absorber, digamos, la gestión como tal del bien. Y ahí entonces me lleva a la tercera comentario. Tú hablas mucho pues, del sistema de concesión, ¿no? Y algo que pues, no se cuestiona en este modelo que ha permitido, digamos, pues, gestionar el agua como un bien privado, digamos, concesionarlo, es el manejo federal, ¿no? Al final, ¿no? Que yo sé que es como una conquista revolucionaria, pero entonces mi pregunta es, ¿qué dice la ley, la iniciativa, bueno, la ley ciudadana, bueno, la iniciativa ciudadana, ya perdí el nombre exacto, pero bueno, me entendieron, sobre este tema, ¿no? O sea, ¿qué plantea? Porque pues está el problema de la Conagua, pero ¿qué modelo alternativo plantea para que realmente garantizar, digamos, que no haya, o sea, que guardando, digamos, la gestión del agua como un bien nacional o federal, ¿quién se haría cargo, digamos, o qué entidad para que no se permita un uso y manejo discrecional, digamos, del agua y su posterior privatización? ¿Qué tipo de instancia contempla? O sea, ¿es algo que existe en esta iniciativa ciudadana o cuál es el sistema que plantea? Porque me parece que el problema no es únicamente las concesiones, sino básicamente algo que ya hemos discutido tú y yo, que es el manejo federal que vimos en el caso de Texcoco, ¿no? Que impide que al final grupos ciudadanos que pretenden como promover iniciativas para mejorar el estado de los ríos puedan intervenir, digamos, y realmente hacer algo dentro de este espacio. Gracias. Gracias, Jade. Pues Alfredo, tienes el micrófono. No, pues, no, no manches, Jade, pusiste, está complicadísimo lo que planteas y ya entendí hacia dónde iba el comentario hace rato de Antonio que no le había captado bien, que tú lo interpretaste. Híjole, muy, muy complejo, ¿no? O sea, cuando dices, un bien común se puede gestionar desde la administración pública, eh, es una pregunta complejísima. Yo aspiraría a que sí, ¿no? Eh, porque, porque si no, entonces, ¿cómo lo gestionas, no? O sea,
a lo mejor por ahí van, porque a ratos no te escuchaba bien, Emanuel, como que se cortaba un poco cuando decías esto de las escalas, no sé si era por ahí, pero eh, pareciera que un bien común solo se pudiera administrar así, comúnmente por una población a escalas pequeñas, ¿no? Es decir, a lo que me remitiría inmediatamente con esta idea también de los vasos comunicantes, pues serían a los núcleos agrarios, es decir, el agua de un ejido tendría que ser gestionada por el ejido o por los bienes comunales, ¿no? Sin embargo, efectivamente, la LAN sustrae el agua de su contexto territorial y ecológico, ¿no? Como, como si el agua fuera, no sé, una cosa que circulara no sé, ríos atmosféricos, ¿no? No sé, ¿no? Y sí, efectivamente, ¿no? A partir de esas separaciones, cuando se extingue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ¿no? Eh, Eso tiene que ver, fíjense que hay un artículo bien interesante que les recomiendo mucho a propósito del comercial que hacía Jorge de la Noria Digital. El número 00 de la Noria tiene un documento de la doctora Del Valle en donde dice algo así como el agua para la industria pensada en negativo, algo así. Y lo que ella coincide mucho con esta idea de esquizofrenia que también decía Daniel, porque oficialmente eh, se declara que la prioridad para el uso del agua en el país es el consumo humano, ¿no? Sin embargo, vemos las cifras oficiales y dicen 76% del agua se va en riego. Entonces, ya no es prioridad, ¿no? La prioridad es otra. Pero luego, esta doctora del Valle lo que hace justamente es analiza este asunto, como lo hicieron Wilfrido Gómez y en este documento de los millonarios del agua, y lo que nos encontramos es que en realidad no la tiene la agricultura, no lo tienen los campesinos. O sea, lo tiene FEMSA, lo tiene Pepsi, lo tiene Herdes, lo tiene Nestlé. Son quienes tienen Lala, por supuesto, Alpura, etcétera, ¿no? O sea, son quienes tienen en realidad eh, las grandes concesiones del agua en el país, ¿no? Y esta doctora del Valle hace una revisión, cita a Adam Smith, es bien interesante, y dice, bueno, si seguimos la idea de Adam Smith en términos de cómo se concibe lo industrial, dice, no hay que pensarlo solo como el momento en donde entra como en contacto con las máquinas, ¿no? Sino es toda la cadena productiva, ¿no? Entonces, parte de la trampa con la que ha operado con agua es pensar que la cebada que después se va a usar para la cerveza es uso agrícola y no agroindustrial, que la alfalfa que alimenta a las vacas de Grupo Lala es agricultura y no uso agroindustrial, ¿no? O sea, en realidad hay una enorme trampa ahí, ¿no? Porque es un mismo es una misma cadena productiva, ¿no? Y entonces es la agroindustria, sobre todo transnacional, la que está acaparando los mayores volúmenes de agua, ¿no? Entonces, en esta esquizofrenia tenemos que la prioridad declarada es el consumo humano. Los registros de derechos dicen que tres cuartas partes del agua concesionada es de uso agrícola. Y cuando se analiza, en realidad es la industria quien se la está llevando y quien está contaminándola de manera impune, ¿no? Porque además no solo la contamina con la industria automovilística y todas estas cosas, sino la agroindustria es quien le mete agrotóxicos al por mayor, ¿no? Entonces sí, sí es una esquizofrenia totalmente, ¿no? Pero justo es ahí en eso que parece un error, no es un error. O sea, está diseñado para que no le puedas seguir la pista, para que no sepas quién está detrás. Y ese es el punto, ¿no? Por eso a mí me parece tan relevante el estudio de Gómez y Moctezuma de los Millonarios del Agua, porque le permitieron ponerle el cascabel al gato.
¿no? Este, yo no tengo ninguna duda de que la salida de Elena Burns de la Conagua tuvo que ver con eso, ¿no? Justamente con que se estaba tratando de transparentar qué había en el REPDA, ¿no? Este, entonces, sí está muy, muy complejo el asunto. eh, y, eh, y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo gestionamos esto que es patrimonio de los mexicanos? O sea, porque la misma pregunta sería válida para el petróleo, para la electricidad, ahora para el litio, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí son preguntas muy serias porque estamos hablando de los bienes públicos, nacionales. ¿Cómo los debemos concebir? En la Constitución dice son bienes de la nación, ¿no? ¿Y quién es la nación? ¿No? ¿Es el gobierno federal? O sea, en el caso del agua, este, pues ellos son los dueños o sea, la Conagua es dueña del agua, ¿no? No la nación. ¿No? Eh, o sea, en el caso de Pemex podemos cuestionarnos muchas cosas, pero digamos, los ingresos generados a partir de la explotación petrolera impulsaron, digamos, muchas cosas de servicios públicos en el país, ¿no? Pero entonces, parte de la discusión es, eh, pues, no caer en esta trampa con la que siempre opera la iniciativa privada de internalizar los beneficios, ¿no? Y externalizar los costos, ¿no? O sea, porque al final, si hablamos del litio, de la electricidad, del petróleo o del uso del agua, tiene repercusiones al ambiente, tiene repercusiones diversas en los territorios, ¿no? Pero mientras alguien lucra con eso, los daños, los costos se externalizan y termina siendo los pobladores de territorios específicos quienes pagan los platos rotos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con esas 70 regiones de emergencia sanitaria y ambiental? ¿No? ¿Y qué pasa cuando el actual gobierno declara que va a abrir 100 nuevos polos de desarrollo? ¿No? O sea, digamos, estamos en el borde de una recesión económica, ¿no? Y con la amenaza de qué pasa con Trump, los aranceles, qué pasa con el teles, o sea, complejísimo, sin lugar a dudas, ¿no? Este, hay que impulsar la producción, sí, sin duda, con las mismas reglas, con los mismos instrumentos, ahí es donde hay que tratar de incidir, ¿no? O sea, a mí lo que me da pavor es que se abran nuevas iniciativas de inversión en nuevos territorios con la misma dependencia y con la misma legislación que ocasionaron el desastre que tenemos ahorita. Eso es lo que me da pavor, porque entonces eh, pareciera que no hemos aprendido nada, ¿no? O sea, los datos de salud pública realmente son alarmantes. O sea, cómo se han disparado las afectaciones en cáncer, en daños hepáticos, renales, por procesos de contaminación eh, tan agudos, ¿no? O sea, el precio que está pagando la gente por tener un empleo en una maquiladora o como jornalero en agroindustria son precios altísimos. ¿Mm? Y entonces, la pregunta para un gobierno que se declara humanista es si este mismo modelo es el que va a operar el resto del sexenio. ¿Mm? Cambio. Este, pues em, yo estaba un tanto preocupado por que íbamos a tener una intervención solamente el día de hoy, que eso nos iba a llevar alrededor de una hora, pero me da mucho gusto que llevamos casi la misma duración de otros seminarios con este tema. Y yo creo que es un tema que es tan importante y tan interesante que hay que seguirlo hablando y seguir, seguir eh,
pensando acerca de todo esto, ¿no? Y seguir también teniendo datos en específico, porque son cosas que van sucediendo en el cotidiano y yo creo que es bastante importante y bastante interesante porque esto va a marcar el futuro de hídrico y ambiental de nuestro país en los próximos años, ¿no? Si esta crisis ambiental en la que estamos ahora fue provocada por las políticas hídricas impulsadas desde 1989, ¿no? Y siguen esas políticas hídricas como de pronto mencionas en tu último comentario, Alfredo, pues estamos esperando que esta crisis continúe durante otros 30 años más, ¿no? Y vamos a aguantar, y va a aguantar el ambiente, y va a aguantar el agua, 30 años más de esta crisis, ¿no? Entonces, yo creo que sí son cosas que debemos mantener en el escritorio y mantener en la discusión, y yo los invito a que lo sigamos haciendo, ¿no? Este, porque yo creo que son temas actuales muy interesantes y que además afectan el futuro, no solamente de nuestro país, sino de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, y además intervienen en todos los ámbitos, el ámbito social, el organizativo, el económico, el financiero, el ambiental, este, todos, todos, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con las dimensiones internas, las externas, lo que mencionaba Emanuel de las escalas, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión bastante compleja que tendríamos que empezar a desmenuzar y que yo creo que ya hemos desmenuzado en algunas partes, ¿no? Pero también como que dejar las piezas del rompecabezas aparte, tendríamos que agarrar las piezas y juntarlas en el rompecabezas para saber qué es lo que estamos viendo en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y no dejar las piezas fuera. Entonces, yo, celebro la discusión que hemos tenido el día de hoy. Les agradezco muchísimo que todos hayan permanecido acá durante este tiempo. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a Alfredo su presentación, esta serie de discusiones y de reflexiones que hemos tenido entre todos. Y también, pues, invitarlos a la siguiente sesión de este seminario que va a ser el 27 de agosto, que espero tengamos esta vez sí dos presentaciones, ya veremos, ¿no? Eh, y en el ínterin también quiero hacer mención de de un evento que tiene que ver con esto que acaba de mencionar Alfredo ya prácticamente al final, ¿no? Y es que es acerca de la calidad del agua y el saneamiento en México. Este sí va a ser un anuncio que quiero hacer, un anuncio propagandístico desde el CIESAS, porque el Programa Especial de Sistemas de Información Geográfica en Ciencias Sociales y Humanidades, el PROSIC-CSH del CIESAS y este Seminario Permanente de Agua y Cultura, quieren invitarlos al conversatorio que vamos a tener el próximo 20 de agosto de este año a las 10:30 de la mañana, y cuyo tema va a ser precisamente la calidad del agua y el saneamiento en México, ¿no? Que tiene que ver con este tema que también entra dentro de un nicho gris, porque parece ser que la Comisión Nacional del Agua, haciendo una mala metáfora, se lava las manos de este tema, y la COFEPRIS, que tiene mucho que ver, también parece ser que tiene poco influencia en cuestiones que tienen que ver con la calidad del agua. Va a ser presencial en la Casa Chata del CIESAS y se va a transmitir por las redes sociales del CIESAS. Yo después les haría llegar exactamente el cartel, lo voy a poner en las páginas de la red de investigadores sociales sobre el agua y se los voy a enviar directamente por correo a los que pertenecen al seminario y que muchos están conectados aquí para ver si pueden conectarse, porque yo creo que es un tema que viene a cuento con varias de las cosas que también vemos en este propio seminario. Y bueno, ya, sin más, quiero dar las gracias otra vez a todos. Gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos los que están conectados hasta este momento, que aguantaron esta sesión larguísima, pero creo que muy productiva. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión del seminario. Hasta luego, muchísimas Hasta luego, gracias. muchas gracias.